Y el símbolo es este. Aquí no hay diferencia de potencial aquí. La corriente que pasa por aquí es cero. Para polarizarlos, un voltaje positivo y un negativo arriba. Ese es el símbolo. Obviamente es un circuito integrado ya. Las características del amplificador operacional constituyen la base de dos reglas fundamentales que quizá parezcan poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ningún terminal de entrada, en este caso de aquí. Y no existe diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada. O sea, no hay tensión aquí. Y dicen el amplificador operacional real, una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada algunas veces tan baja como 40 femtoamperios. Eso es 40 por 10 a la menos 15. Eso es básicamente cero. También es posible obtener una tensión muy pequeña entre los dos terminales de entrada. Sin embargo, en comparación con las tensiones corrientes de la mayoría de los circuitos, tales valores son tan pequeños que si se incluyeran en el análisis difícilmente afectaría nuestro cálculo. En este caso vamos a analizar este amplificador inverso, vamos a hacer una malla externa y esta malla interna. La malla externa dice menos el voltaje de entrada más R1 y más RF y más el voltaje de salida igual a cero. Esto significa, por tanto, que el voltaje de salida va a estar dado por el voltaje de entrada menos, aquí vamos a simplificar, R1 más RF por I. Ahí tendríamos la malla interna. Entonces la malla interna, si le podemos llamar, estaría dada entonces de la siguiente manera. Tendríamos que menos el voltaje de entrada más R1 y sería igual a 0. Por eso aquí no hay diferencia de potencial, es 0, que tendríamos de un solo a tierra. Entonces tendríamos que el voltaje de entrada sería igual a R1I. Y por lo tanto la corriente va a estar dada por el voltaje de entrada entre R1. Haciendo la sustitución arriba, entonces el voltaje de salida sería igual a voltaje de entrada menos R1 más RF multiplicado por el voltaje de entrada sobre R1. Haciendo simplificación y sacando factor común el voltaje de entrada, sería igual entonces a 1 menos R1 sobre R1 menos RF sobre R1. Por lo tanto, el voltaje de salida va a estar dado por el voltaje de entrada. Y aquí quedaría 1 menos 1 menos RF sobre R1. Y eso sería el voltaje de entrada multiplicado por menos RF sobre R1. En pocas palabras, ya tendríamos que el voltaje de salida sería igual entonces a menos RF sobre R1
multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, básicamente lo que dice el amplificador es amplifica la señal de entrada por un factor, en este caso el negativo es el inverso, y el factor multiplicativo es RF, la relación de RF por R1, que es la amplificación. Bien, teniendo eso, y entonces tendríamos que si sustituimos, aquí sería menos 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 5 seno de 3T. O sea, eso va a ser igual a menos 10 por 5 seno de 3T. En pocas palabras, ese voltaje de salida va a estar dado por menos 50 seno de 3T, y al final esto ha estado en milivolts. Ahí tendríamos que entonces esa señal se amplificó 50 veces la señal de entrada, obviamente por esa es el 5 por 10 veces. Perdón. El 50 es el factor de la señal de entrada. En este caso, ahí se ve el amplificador inverso, tenemos la señal de entrada, es la que está como rosa más intenso, y el otro rosado más clarito. Un poquito ya se ve la salida con una amplificación de 10 veces la señal de entrada. Ese sería el amplificador inverso. El amplificador normal, no inverso, entonces vamos a analizar el nodo, sería BA menos, perdón, sería BA sobre R1 más BA menos el voltaje de salida sobre RF igual a 0. Para simplificar y dejar el voltaje de salida todo, multiplicamos por RF, sería RF sobre R1 por el voltaje de salida más el voltaje de salida menos, perdón, el BA menos el voltaje de salida igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de salida va a estar dado por factor común BA, va a estar dado por 1 más RF sobre R1. Pero como tenemos que el voltaje en la diferencia de potencial es 0 aquí, entonces BA menos B y BB son iguales, y igual en este caso el voltaje de entrada. Como eso es cierto, entonces sería el voltaje de entrada, perdón, eso sería 1 más RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Teniendo esa ecuación, aplicándola ya a los valores numéricos que tenemos, sería entonces 1 más 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios
multiplicado por 5 seno de 3t. Y eso va a ser igual a 1 más 10 multiplicado por 5 seno de 3t, y por lo tanto el voltaje de salida entonces va a ser igual, ya de un solo, igual a 55 seno de 3t. Preguntas, Juan. Preguntas. No, ingeniero. Bien, en ese caso, obviamente se simplifican las ecuaciones. Aquí no es el inverso, sino que el normal. Entonces, si ven, se multiplica básicamente 11 veces la señal de entrada. Esto sería también en milivolts. El amplificador sumador es similar, nada más que aquí vamos a hacer el análisis de nodos. Sería BA, sería BA menos B1 sobre R más BA menos B2 sobre R más BA menos B3 sobre R más BA menos B de salida sobre RF y eso sería igual a 0. Aquí es importante, como sabemos, no hay diferencia de potencial, entonces BA es igual a BB y eso es igual a 0. Esto quedaría entonces menos B1 sobre R menos B2 sobre R menos B3 sobre R menos B de salida menos B de salida sobre RF igual a 0. Bien, lo primero que vamos a pasar es sacar factor común y pasar el B de salida al otro lado. Entonces sería menos 1 sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3, y el B de salida pasado al otro lado de igualdad sería B de salida sobre RF. El RF lo multiplicamos al otro lado, entonces el voltaje de salida sería igual a menos RF sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3 de esa manera. El voltaje de salida
sería igual a menos, soltando el factor común, RF sobre R1 para que se separe el inverso con el factor de multiplicación de la variable. B1 más B2 más B3 de esta manera. Y ahí tendríamos el amplificador sumado. Obviamente tenemos una señal inversa, una multiplicación que es la amplificación y la suma de los valores de entrada. En este caso, un amplificador diferencia. Igualmente, el análisis de nodos sería entonces BA menos B1 sobre R sobre R más BA menos B de salida sobre R igual a 0. Aquí multiplicamos por el denominador común que es R, sería BA menos B1 más BA menos B de salida igual a 0. Entonces el voltaje de salida va a estar dado por 2BA menos B1. O sería parte y vamos a hacer el nodo 2. El nodo aquí. La primera consideración es que vea, antes de hacer el nodo, que el voltaje A va a ser igual exactamente al voltaje B. Y lo otro, analizando el nodo, te quedaría BB menos B2 sobre R más BB sobre R igual a 0. Multiplicando por el denominador común, quedaría BB menos B2 más BB igual a 0. O sea, 2BB igual a BB. Y como BA igual a BB, entonces diríamos que 2BA es igual a BB. Haciendo la sustitución en el otro lado, entonces tendríamos que el voltaje de salida sería igual entonces a B2 menos B. Ahí teníamos el amplificador diferente. Bien, teniendo eso, pues aquí están en la tabla 6.1 del libro los distintos tipos de respuestas de amplificación, la relación de entrada-salida. Ya hicimos eso, el voltaje de salida, RF sobre R1 negativo por el voltaje de entrada, el no inversor también, igual el de suma, de diferencia, y por último el amplificador en cascada, que ponemos un sumador aquí a la izquierda y ponemos un amplificador inverso a la derecha, normal. De las dos entradas, entonces SBX, la salida del primer amplificador, entonces sería RF sobre R, que es la relación de resistencia, negativo por B1 más B. Esa señal de entrada y de salida se convierte en la entrada del otro amplificador, R2 sobre R1 por BX negativo. Ya al sustituirte menos por menos da más, R2, R1 y RF, R más multiplicado por B1 más B. Preguntas, Juan. Pregunta, Elías. Todo claro. De que eso sería todo el capítulo 6. Ya mañana vamos con el capítulo 7. De que nos vemos mañana, cuídense, Elías. Buenas tardes. Ingeniero, Bien.
una pregunta con respecto a la investigación. Ajá. ¿Solamente hay que hacer una diapositiva de PowerPoint o Eh, hay que exponerlo a algo? no, hay que hacer no, todo es en las presentaciones, no nada de exposiciones, vamos a ver. No me preocupes. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, sí. Buenas tardes. Buenas tardes.